lo que yo escucho no es y ahí sí podría, pero bueno, y fiebre. Después el resto, fíjense lo que pasa. Electrocardiograma, la endocarditis no hay nada que te sirva, la placa de tórax probablemente tampoco, y la orina tampoco. Pero en el hemograma vamos a encontrar esto, una importante leucocitosis y una leve anemia. Importante leucocitosis y leve anemia. Pero hasta acá estamos bastante lejos del diagnóstico de endocarditis. Lo único que podríamos tener bastante a favor sería la fiebre y el soplo. La fiebre y el soplo. Pero después, datos para confirmar endocarditis nos faltarían mucho. Fíjense esta estadística. La presentación de endocarditis. Fiebre, casi 100% fiebre. Soplo, 90%. Y la esplenomegalia en un 20%. Como vamos a leer después, en la era preantibiótica, esto era la tríada diagnóstica de la endocarditis. Fiebre, soplo y esplenomegalia. No van a decir tríada diagnóstica ahora, porque esto era preantibiótica, o sea, hablamos de la Segunda Guerra Mundial para atrás. Ahora la esplenomegalia, como ven, es un dato un 20%, no es muy significativo. Muy significativo. Bueno, ahora para confirmar el diagnóstico, fíjense que lo vamos a hacer. La sospecha se hizo con la clínica. La parte analítica fue inespecífica, pero hay dos pilares que son el hemocultivo y el ecocardio, que estos dos son los pilares diagnósticos de la endocarditis. Fíjense que con el hemocultivo se supone que queremos identificar al germen, y con el ecocardio quiero identificar a la lesión, a la vegetación. Entonces uno busca el germen y el otro busca la vegetación, la lesión que habría. Por eso, hemocultivo y ecocardio. ¿Está? Bueno, y para juntar todo esto que dijimos acá, se junta con criterios. Pero esto no lo copien porque después lo tenemos puesto ahí. O sea que todo lo que dijimos se junta en criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores, todo lo que sea el hemocultivo o el ecocardio, y los criterios menores, el resto. La patología predisponente, la fiebre, todas las otras cosas que pueden aparecer en una endocarditis, todo considerado criterio menor. ¿De acuerdo? ¿Acá? Sí, bueno, para el enfoque clínico, recuerden que se pide de esta manera, así que explíquenlo así, que simple motivo de consulta fue fiebre y astenia. ¿De acuerdo? Y el soplo, todo lo encontraron ustedes con el examen físico. Bueno, vamos a pasar ahora y vamos a ir al material y vamos a ir desarrollándolo. Algunas cosas las vamos a leer, otras no. Bueno, vamos a ver la definición de endocarditis, que es bien sencilla. Bueno, Andrés, ¿querés leer vos? Sí. Ya sabía que... La endocarditis infecciosa es una infección microbiana, en la mayoría de los casos de origen bacteriano, del endocardio. La lesión característica la constituyen las vegetaciones que suelen asentar en el endocardio valvular, aunque pueden también afectar las cuerdas tendinosas, los músculos papilares o el endocardio mural. Bien. Fíjense que se supone que la parte valvular es lo que afecta a la endocarditis, pero a veces agarra una malformación congénita y el cuadro es idéntico. Agarra un aneurisma de punta de ventrículo que quedó de un infarto antiguo y es lo mismo. Agarra un ductus arterial permeable y es lo mismo. En este caso lo único cambia de nombre, se llama endarteritis. Pero el cuadro es idéntico, fiebre, astenia, todo exactamente igual. Así que cualquier estructura
endocárdica o endovascular que se infecte, es un cuadro prácticamente idéntico. ¿Querés ver lo que sigue? Que ahí se explica. Puede producirse también la infección microbiana del endotelio extracardíaco, por ejemplo en la coartación de aorta o en el conducto arterioso persistente, originándose un cuadro clínico totalmente superponible al de la endocarditis infecciosa, que recibe el nombre de endarteritis. En la era preantibiótica, la endocarditis se clasificaba en formas agudas, subagudas y crónicas. En la actualidad, esta clasificación no se utiliza, ya que se considera que corresponde solo a formas de presentación de la enfermedad que dependen básicamente del microorganismo responsable. Fíjense que la clasificación de aguda, subaguda y crónica es una clasificación antigua. Lo que sí se puede decir hoy es que eso es forma de presentación. Pero la forma de presentación está más sujeta a quién fue el término involucrado que a las características del paciente. Una endocarditis bacteriana por Staphylococcus aureus o por gram negativo son gérmenes muy agresivos y se van a presentar como endocarditis aguda. Generalmente decimos Staphylo aureus y gram negativo, presentación aguda. Virina y enterococo, presentación subaguda. ¿De acuerdo? Entonces la clasificación de aguda, subaguda o crónica, que ya es una cosa rara, se supone que son formas de presentación y no clasificación de endocarditis bacteriana. Vamos a seguir, Andrés, con lo que sigue. Por otra parte, el microorganismo causante define la enfermedad, por ejemplo, endocarditis estreptocóxica sobre válvula mitral nativa. La endocarditis suele afectar más a los varones que a las mujeres y tiene una incidencia aproximada de 1 por cada 1000 ingresos hospitalarios. En los últimos años, el espectro clínico de la enfermedad está variando. Está aumentando la población de portadores de prótesis, marcapasos y desfibriladores. Está disminuyendo el número de casos que afectan a los ADVT. Adicto, droga, vía parenteral. Drogadicto. Está adicto, droga, vía parenteral. Como consecuencia de las medidas que toman para evitar la infección por el HIV. Bien. No sucede acá. De acuerdo, acá no está pasando. Estamos leyendo una literatura europea. La reducción de riesgo. Exactamente, porque tienen programas muy diferentes a... Acá la municipalidad largó una especie de como bolsitas de nylon que venía con todo para mezclar la droga, venía con la jeringa descartable, qué sé yo, con toda una fundación, pero no te la daban, la mostraban solamente. Era el programa que ellos tenían, lo tenían, pero no les daba la gente. Mirá vos. Así que la enfermedad se diagnostica cada vez en personas de edad más avanzada. Varía la cardiopatía de base, dada la importante reducción en la cardiopatía reumática, y cambian también los microorganismos, siendo especialmente notorio el aumento de las infecciones estafilocóccicas y la disminución de las estreptocóccicas. Bueno, y la clasificación que vamos a usar, vamos a decir así, que el primer grupo va a ser endocarditis en pacientes sobre válvula nativa, o sea, en la válvula que el paciente tenía, pero con una predisposición. Después la que asienta en válvula protésica, el paciente tiene una válvula protésica previa porque había tenido otra endocarditis antes, por lo que sea. Después la que acontece en el adicto a droga vía parenteral. Y lo más nuevo sería en el portador de marcapaso o desfibrilador, o sea, todos los aparatitos estos implantados, todos los aparatos implantados, que serían en este caso por ahí el grupo más nuevo de pacientes con endocarditis. ¿Está? Bien. Después abajo seguimos el cuadro clínico, esto ya lo habíamos dicho. La forma más habitual, el diagnóstico suele demorarse hasta 4 a 6 semanas del inicio de la sintomatología, probablemente porque los síntomas iniciales, como habíamos dicho, eran inespecíficos. Fíjense también, ahí en el párrafo de la derecha, dice la endocarditis sobre válvula nativa, es la forma más frecuente de la enfermedad y se asienta generalmente sobre corazón izquierdo. Y aparte de corazón izquierdo es válvula aórtica, o sea, la número 1 es en este momento la válvula aórtica, seguida por la mitral. Si fuésemos 20 años atrás era la mitral y después la aórtica, pero la válvula aórtica es la más frecuente hoy porque es la válvula que más se afecta a los ancianos, la válvula aórtica, porque se esclerosa o se calcifica. Entonces, como aumentó la esperanza de vida, o sea, la edad de la población, se ven más endocarditis sobre válvula aórtica, por una cuestión
Fíjense como en relativamente pocos años van cambiando muchas de las estadísticas. Por ejemplo, hace 20 años atrás los cardiodesfibriladores portátiles no existían directamente, en cambio ahora sí. Entonces ese tipo de cosas modifica la estadística. Bueno. Después abajo tiene los síntomas generales, que tiene astenia, anorexia, pérdida de peso, la fiebre está presente en el 90%, como ya lo habíamos dicho. Vamos a la otra hoja. Acá hay algunas cosas que ya habíamos nombrado. Y después, respecto a los gérmenes, en las formas más habituales, la endocarditis producida por microorganismos poco virulentos, como los Streptococcus grupo Viridae, también están los gérmenes ASEC, el epidermidis, y hacen fiebre, febrícula, todo. O sea, puede haber muchas más formas subagudas. Por el contrario, la endocarditis causada por gérmenes más virulentos, tipo Staphylo aureus, Streptococcus pneumoniae, neumococo, el Streptococcus del grupo A, fíjense que cursan con fiebre elevada, escalofrío, y generalmente al momento del diagnóstico ya el germen se está comiendo la válvula, así que al momento del diagnóstico ya hay mucha insuficiencia cardíaca, todo por la disfunción valvular. El grupo ASEC, que figura ahí, son varios gérmenes que tienen nombres tan feos que se le puso ASEC para abreviarlo. Es la primera letra de cada uno de los gérmenes. Después los nombres. ¿Estamos acá? Vamos ahora a manifestaciones cardíacas. Manifestaciones cardíacas, el hallazgo de un soplo cardíaco de carácter regurgitante constituye el elemento básico en el diagnóstico, pero su presencia no es en absoluto específica. Raras veces es posible demostrar la aparición de un soplo nuevo o la modificación de uno preexistente. La aparición de signos de insuficiencia cardíaca en el curso de la endocarditis es siempre un signo de mal pronóstico. Tiene insuficiencia porque la válvula se está destruyendo. ¿Está? Recuerden que con el gráfico que habíamos visto, nos quedaría un 10% de pacientes con endocarditis que no van a tener soplo. Te lo digo de esa manera porque a veces la pregunta que se hace acá es ¿qué porcentaje de los pacientes con endocarditis no van a tener soplo? Sí, generalmente hasta un 10%, el 90% sí van a tener soplo. Lo que por ahí uno no puede demostrar es las características de que sea nuevo o que sea cambiante, pero el soplo de última está. Bueno, algunas otras cositas y a nivel cardíaco, las vamos a saltear, no tienen mucha importancia. Si llega a estar alterado el electro, sí, pero es por otras cosas asociadas, por alguna complicación, pero no es de la endocarditis. Bueno, y ahora de las manifestaciones extracardíacas, fíjense que tenemos petequias y hemorragias subunguales, presentes en un 20% de los pacientes. También nódulo de Osler. ¿Se acuerdan los nódulos de Osler? Las embolias sépticas, circulación terminal, se formaban con pequeños abscesos en la circulación terminal que dolían muchísimo. ¿Sí? Si quería saber si era un nódulo de Osler, agarré y hacer el zoom. Y duele muchísimo el nódulo de Osler. El doctor Osler fue el que describió la endocarditis bacteriana. Y él lo había descrito en su momento como una infección cardíaca con manifestaciones de embolias sépticas. Al final, bueno, se le puso el nombre de endocarditis bacteriana o endocarditis infecciosa. Y a Osler le dejaron los nódulos nada más. Así que el nódulo de Osler, acuérdense que la embolia séptica, circulación terminal. Después tenemos, aparte de los nódulos de Osler, están las manchas de Hanneway, que son maculopapulares e eritematosas en los pies y en las manos, en palmas y plantas. Y en el fondo de ojo están las manchas de Roth. Las manchas de Roth son unas manchitas pálidas que tienen un halo eritematoso alrededor, pero se ven únicamente en el fondo del ojo. Estos datos tienen valor nada más que para mencionar así en teoría en el examen, ¿de acuerdo? Mancha de Hanneway, las de Roth en el fondo de ojo, ¿no? En la práctica no se usan para diagnóstico. Y la esplenomegalia, que dijimos que en la era preantibiótica tenía una trascendencia importante. Bien,
Y por último, esta parte vamos a una de las complicaciones más graves que tiene la endocarditis, que es la embolia séptica. La embolia sistémica de la endocarditis, para muchos es considerado como la complicación más frecuente. Hasta un 30% de los pacientes pueden hacer algún tipo de embolia, una embolia séptica. Un pequeño émbolo séptico se desprendió y fue a cualquier lado. El problema es que a veces va al cerebro, y cuando va al cerebro va a dar un cuadro grave. Fíjense ahí al costado, tienen que la embolia sistémica constituye la complicación más común de la enfermedad y ocurre en el 30% de los casos. Bien. Otra de las complicaciones temidas de la endocarditis son los mal llamados aneurismas micóticos. Esto se acuerdan de la anatomía patológica, se le decía micótico, pero porque se creyó originalmente que eran por hongos, no tiene nada que ver. Se llaman aneurismas infecciosos ahora. Los aneurismas infecciosos son pequeñas dilataciones de pocos milímetros, pero que son asintomáticos. Ahora, si se llega a romper uno de estos, por supuesto que sería catastrófico. Bien, de ahí voy al último párrafo, que el 25% de estos pacientes van a tener manifestaciones neurológicas y generalmente las causas son o la embolia séptica o el absceso que se formó secundario a la embolia séptica o la ruptura de un aneurisma micótico. Sí, de acuerdo. Pero esto neurológico no lo tengan como presentación nada, sino como la complicación frecuente y grave del paciente con endocarditis. Bueno, ahora vamos a ver qué tiene de especial la endocarditis del drogadicto. ¿De acuerdo? Del drogadicto. ¿Querés leer, Andrés? Sí. En estos pacientes, previamente sin valvulopatía, en la inmensa mayoría de los casos, la forma más común de endocarditis es la que asienta sobre la válvula tricúspide y el microorganismo responsable del Staphylo aureus en el 90% de los casos. El cuadro clínico consiste en fiebre y manifestaciones respiratorias, como dolor pleurítico, hemóptisis, disnea o tos, secundaria a embolias pulmonares sépticas. La ocultación de soplo de insuficiencia tricúspide es muy poco habitual y la aparición de signos de insuficiencia cardíaca excepcional. En los drogadictos con lesiones valvulares previas, el cuadro clínico y los gérmenes infectantes son superponibles a las formas de endocarditis sobre válvula nativa en la población no adulta. Bien, fíjense, entonces, 90% de Staphylococcus aureus, obvio, se lo metió de la piel o directamente de jeringa contaminada, lo que sea. ¿A dónde llega primero? Al corazón derecho. Por eso, directamente va a agarrar válvulas derechas. Cardiopatía previa, no tiene por qué tener cardiopatía previa. Acá la endocarditis no es por la predisposición cardíaca, es por la población de riesgo, por la drogadicción endovenosa. ¿Está? Y la presentación, si es un Staphylococcus aureus, va a ser de presentación aguda, presentación bien agresiva. ¿No vieron pacientes con endocarditis por droga? Me había tocado, tuve que llevar un caso de un paciente que en el Centenario que tenía una endocarditis del lado derecho, drogadicto, se inyectaban agua de zanja. Cargaban, cuando no tenían más que ponerse, vivía en la zona sur, en un lugar donde había las cunetas, y cargaban el agua de zanja y se inyectaban agua de zanja endovenosa. Pero que por el hecho de inyectarse... Bueno, yo me acuerdo que lo que le pregunté, porque después pues, vimos varios. A lo mejor el agua de zanja... ¿Qué hace el agua de zanja? ¿Por qué agua de zanja? Y una dice es por el hecho de toda la ceremonia. Es como cuando vos preparás el mate, bueno, esto es el hecho de que la jeringa, ponerla, golpear, o sea, toda la ceremonia. Y lo otro es que cuando empezás a poner agua de zanja te llega casi a 42 grados la fiebre. Entonces alucinás por la fiebre. Un comentario. Sí, igual a esta altura no debe haber sido un drogodependiente que recién empezaba. No. Yo los amigos que tengo que trabajan en farmacodependencia siempre dicen que cuando va a un congreso en otro lado del mundo, dice el argentino es especial hasta para drogarse. Porque en la mayoría de los lugares un adicto es adicto a algo. Adicto a cocaína,
adicto a heroína, adicto a marihuana. Acá, dice, si anda seco se fuma un poco, tiene plata compra cocaína, algunos usan estas y el otro cosa. O sea que, claro, después el agua, cuando está el agua de sangre. Entonces el drogadicto en Argentina es especial hasta para eso. ¿Cuál es el problema? Que a la hora de la terapéutica es un despiole. Porque vos tenés en Europa el adicto a heroína, pero es adicto a heroína, no toca otras cosas. Tipo adicto a cocaína, todo claro. En cambio acá es una ensalada para comprar. Hasta para eso. A veces en el policlínico había uno que quedaba con 30 comprimidos de ribotril por día y cocainómano. O sea, el tipo estaba duro y claro, le hacía efecto el clonazepam que daba. Pero el médico reclama porque solicitaba la elevación y dice, yo solo lo único que tengo para darle es un azepam. Y le pido que azepam, imagínate, agüita mineral sin gas. Claro, toma 30 ribotril, los 2 días azepam en la habitación. Claro, bueno, vamos a diagnóstico. Fíjense que en diagnóstico está el cuadro clínico sugestivo, que habíamos dicho, y los hemocultivos positivos y el ecocardio. Entonces todo esto lo armamos en criterio. Criterio mayor va a ser hemocultivo positivo seriado para gérmenes típicos y afectación endocárdica. La afectación endocárdica puede ser demostrada por ecocardiograma positivo o por la presencia de un soplo nuevo o cambiante. O sea, cualquiera de las dos cosas justifican afectación endocárdica. ¿Está? Cualquiera de los dos valdría como un criterio mayor. Y respecto al hemocultivo positivo seriado se hace así. Se sacan 3 muestras de hemocultivos separadas por 20 minutos, o sea, en el lapso de 1 hora vas a sacar las 3 muestras. Tienen que ser de 3 lugares diferentes. O sea, podría ser brazo derecho, brazo izquierdo y safena interna de cualquiera de las 2 piernas. Se considera que tiene validez de criterio mayor cuando encontraste de los 3 2 positivos y que sea el mismo germen. Y en este caso, que sea un germen de endocarditis. Viridans, entero, estáfilo, estrepto. ¿De acuerdo? Una de las 3 muestras puede ser punta de catéter. Si tiene algún catéter endovenoso el paciente, se saca, se cortan únicamente 2 centímetros de punta de catéter y se remite en el receptáculo estéril, igual que la muestra de sangre, punta de catéter. Tiene validez como una más. Bien. Y después de los criterios menores, tienen la lesión predisponente o que sea drogadicto vía parenteral, sería válido también, fiebre, fenómenos tipo embolia, fíjense, vasculares embólicos, infarto pulmonar séptico, aneurisma micótico, hemorragia intracranial, conjuntival, fenómenos inmunológicos. ¿Qué se refiere a fenómeno inmunológico? Y mucha explicación no tiene, por ejemplo, alguna anestesia aguda. Bueno, el Osler, que no está claro del todo, tiene nada más que por la embolia. La mancha de Roth y el factor reumatoideo positivo. Y también son válidos como criterio menor el hemocultivo, pero que no tuviste 3. De las 3 muestras no tuviste 2, tuviste 1 positiva, por ejemplo. O tuviste 2 positivos o 3, pero no era germen típico de endocarditis. Y también es válido como criterio menor la afectación endocárdica, como por la eco, pero que tampoco te muestre una vegetación clara. ¿Está? ¿Cómo hacemos diagnóstico con esto? Fíjense que se hace diagnóstico de endocarditis definida, o sea, confirmada, con 2 criterios mayores, o 1 mayor y 3 menores, o 5 menores. Se hace diagnóstico de que es una posible endocarditis, hay algo que no cumple los criterios de confirmación, pero que tampoco entra en categoría de rechazo. Es decir, no llegaste a juntar los criterios que se piden acá. Y criterio de rechazo es
no solo que no fundaste criterios, sino que mientras estás haciendo todo esto apareció otra enfermedad que era la que justificaba lo que el paciente tenía. ¿Está? Entonces, en rechazo es cuando en el transcurso de toda la metodología diagnóstica saltó que había otra enfermedad que justificaba la clínica que el paciente había traído. Bien. Cuando uno trata de hacer diagnóstico de endocarditis se apoya mucho en microbiología en el laboratorio. Por eso realmente es un problema cuando el hemocultivo da negativo y hay una endocarditis. Cuando hay una endocarditis y el hemocultivo da negativo, realmente estamos en problemas, porque es casi condición sine qua non de que se logre encontrar el germen. Entonces fíjense algunas causas de hemocultivo negativo. Por ejemplo, una es que recibió antibióticos previos. ¿Por qué puede haber recibido antibióticos previos? Vieron que dijimos que estuvo 4 o 5 semanas dando vueltas, ¿saben? Lo tomó solo. O lo tomó solo, se lo dio a alguno, se lo compró en el kiosco, pero muy probable que se tomó antibióticos. Mala técnica en microbiología. Endocarditis del lado derecho. A veces el endocarditis del lado derecho, el germen no aparece porque se queda en pulmón, o sea, el filtro sería pulmón. Entonces no te aparece en circulación del otro lado. Uremia. La uremia, porque a veces cuando la urea está muy alta, hemoliza a los gérmenes, lisa a los gérmenes. La buena técnica la sacaste bien, pero la muestra de sangre que manda con los gérmenes, la urea que quedó ahí adentro, lisa a los gérmenes. Otro es el grupo ASEC. El grupo ASEC, como lo vamos a nombrar después, da hemocultivo negativo porque para que se positivice tienen que pasar 2 semanas. Imagina que esto en 48 horas que se tira, se lava la placa de Petri, así que el grupo ASEC da negativo. Y el otro es hongo. ¿Por qué hongo? Primero que tendrías que haber pedido que querías que te pusieran un hongo porque había que hacer un saburó, o sea, no era un agar ni nada, ni cultivo simple para esto. Y lo otro, ¿se acuerdan cuánto tarda en cultivarse un hongo habitualmente? Más, 4 semanas. Como mínimo a veces en 3 semanas empiezan a aparecer, pero hasta 4 semanas es lo que tarda un saburó. Así que acá carecería bastante de utilidad. Sí, para este, sí, cáncer, tranquilo. Estás después en el ítem de el otro. Pero el grupo ASEC, no sacás la muestra de sangre, ¿no? 2 semanas. Vos sacás la muestra de sangre y le mandás microbiología, búsqueme gérmenes ASEC. Microbiología tiene que agarrar y preparar un cultivo especial para el grupo ASEC y lo tiene que guardar durante 2 semanas. Si hay un germen ASEC, crece únicamente porque usaron la técnica específica para ASEC y porque se guardó 2 semanas. ¿Está? Bien. Y lo último de esta parte, diagnóstico diferencial. Directamente, si tienen que hablar de diagnóstico diferencial de endocarditis, caen, quieran o no, en FOD. ¿De acuerdo? Es diagnóstico diferencial de FOD. Así que es un lindo tema, FOD. Un día me dice una alumna que venía de Baigorria de rendir, pasó a contarme el examen, dice, un docente me tomó un solo tema. Y un solo día así, FOD. FOD, esto habla de endocarditis, de artritis reumatoidea, lupus, qué sé yo, todos los temas que era FOD. Obviamente, hay eso. Así que acá, diagnóstico diferencial de endocarditis, FOD. Bien. Pronóstico, vieron que en la era preantibiótica 100% de mortalidad. En la era preantibiótica estaba sonada una endocarditis. Y ahora vamos a las normas generales del tratamiento. Las normas generales del tratamiento, como es una infección grave, usen las pautas de cualquier infección grave. Que por ejemplo sería parecido al protocolo, con algunas diferencias, pero parecido al protocolo de sepsis. Cuando uno tenga al paciente internado, la medicación va a ser endovenosa, los antibióticos van a
tener que ser generalmente bactericida, ¿sí? Generalmente las dosis son altas, el tratamiento es prolongado y muchas veces, por lo menos al comienzo, va a ser combinado. Paciente internado, medicación endovenosa, antibiótico bactericida, dosis alta, prolongado y combinado. Esas pausas son válidas para infecciones graves. En el caso de endocarditis va. Bueno, y la mejor respuesta, el mejor parámetro para saber que la cosa está andando bien es la desaparición de la fiebre. La apirexia es el parámetro, yo lo puse ahí tipo cartel, así lo recuerdan que la apirexia es el mejor parámetro que el paciente está respondiendo bien. Bueno. ¿Estamos hasta acá? A esto, al uso de los antibióticos, se le agrega otro pilar, que es la cirugía. Algunas endocarditis van a tener que terminar en cirugía. Cuando uno habla de cirugía en endocarditis, habla de recambio valvular directamente, ¿sí? Y esto es una pregunta de examen de las sagradas, indicaciones quirúrgicas de las endocarditis. Den vuelta y vamos a, lo tienen del otro lado. Vamos a comentarla cada una. Fíjense, indicaciones quirúrgicas. Una es de la enfermedad aguda, por ejemplo, se opera cuando la endocarditis te está deteriorando tanto la válvula que te está generando una insuficiencia cardíaca refractaria a cualquier tipo de tratamiento. ¿Está? Que te afecta, deteriora la función de la válvula y te da insuficiencia cardíaca. Porque esta válvula, por más antibiótico que hagamos, por más que matemos a todos los gérmenes, la válvula está desastrosa, va a recambio valvular. La segunda, cuando hay persistencia de fiebre después de 10 días de un tratamiento bien hecho, en ausencia de otro foco que justifique la fiebre. Claro que le cambiamos la válvula, tenía una apendicitis, tenía un absceso subclínico, no. En ausencia de otro foco que justifique, vamos a tener entonces que recambiar. Después, embolia sistémica mayor. Y embolia sistémica mayor se refiere a embolia a órgano noble, sobre todo cerebro. Si tengo una embolia en el dedo gordo del pie, bueno, no le vamos a cambiar la válvula por esto, pero si la embolia es sistema nervioso, ya... La otra es la endocarditis micótica. Por hongo se opera sí o sí, ¿de acuerdo? Sí o sí. Endocarditis por hongo se hace antimicótico, pero aparte del antimicótico se cambia la válvula. ¿Pero por qué con el antimicótico no es? Porque no entran a las vegetaciones, la mayoría de antimicóticos. Y encima, el único antimicótico realmente potente para esto es la anfotericina B, y la anfotericina B tiene un límite de administración, entonces cuando llegas a ese límite no puedes seguir haciendo. Por eso se sabe que tiene mejor sobrevida a los que se le operó directamente la válvula. Después, absceso del anillo valvular, o sea que hace una válvula protésica o una válvula nativa, pero que hace un absceso en el anillo valvular, generalmente se cambia. Y la última es la endocarditis protésica precoz. Es la válvula que se infectó dentro de los 60 días del recambio valvular. ¿Por qué hay que operarla a esa? Porque acá también la estadística te dice que 60 días es lo mínimo que hace falta para que la válvula protésica se pegue, se fusione, se forme el tejido de granulación perivalvular que la sostenga. Una infección en 60 días produce la dehiscencia, ¿sí? se despega, o sea, la dehiscencia de la válvula. En estos casos, por ejemplo, en la enfermedad aguda, en la medicación quirúrgica, yo lo tengo, ¿cómo se procede? ¿Lo estudias con antibióticos y después va? ¿O es de, no, hay que llevarlo ya? Cualquiera de estas. Sí.
la idea es cargarlo de antibióticos, pero todo depende de qué insuficiencia está produciendo la válvula, porque si está haciendo un edema agudo de pulmón, porque la válvula del corazón va volando, por más que lo llenara de antibióticos hasta acá, pero no queda otra. Siempre que lo puedas demorar un poquito, porque de última, ¿cuál sería el problema de demorarlo esto? De que siga habiendo alteraciones hemodinámicas de la válvula, pero lo importante es que ustedes estén también antibióticos, todo eso. La otra indicación quirúrgica, ojo, que no es quirúrgica de la válvula, no es quirúrgica del corazón, es quirúrgica del sitio de complicación, que serían los aneurismas infecciosos en cualquier lado, los abscesos cerebrales o el absceso esplénico. Pero ahí estás operando cerebro, estás operando hígado. Recuerda, no es cirugía cardíaca, ¿sí? Es del sitio donde está la complicación. Y la última, esta es frecuente y sobre todo en gente grande. Un porcentaje importante, 30-45% de los pacientes, curaron con antibióticos, pero quedó tan mal la válvula, tan deteriorada, que vos cuando mirás el ecocardio y ves cómo funciona esta válvula, decís, bueno, por suerte curó todo, pero la válvula no va más. Entonces van a recambio valvular por las secuelas, ¿sí? Por lo deteriorada que quedó la válvula. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? ¿Está? Bien. Bueno, y ahora vamos a ver la diferencia de o sea, ¿qué tiene de especial la endocardititis por hongo y la endocardititis por ACE? Como hicimos con el trocarito, que vimos la característica de la endocardititis del trocarito, bueno, vemos la de hongo y vemos la de ACE. Andrés, ¿quieres ver? El tratamiento de la endocarditis infecciosa fúngica sobre válvula nativa o protésica plantea dificultades especiales porque las vegetaciones suelen adquirir gran tamaño y la concentración de antifúngico en el seno de las mismas es baja. Ahí contesta la... ¿sí? Por otra parte, estos fármacos poseen un margen terapéutico muy estrecho, por lo que no es posible aumentar la dosis. La mortalidad de los pacientes con endocarditis infecciosa fúngica es muy elevada. La mortalidad de la endocarditis infecciosa por cándida y de la endocarditis infecciosa por aspergillus es del 40 al 60% y mayor del 90% respectivamente. Después de 7 a 14 días de tratamiento con dosis plenas de anfotericina beta, 1 miligramo kilo día, es necesario efectuar recambio de las válvulas izquierdas o valvulectomía de las derechas y a continuación seguir con el mismo tratamiento durante como mínimo 6 u 8 semanas, dosis total 3 gramos. Finalizando el tratamiento, es necesario controlar al paciente durante un periodo de tiempo prolongado, ya que se han observado recidivas hasta 2 años después. Bueno, fíjense, hasta 2 años después aparece la recidiva. Por eso lo mejor que podés hacer apenas te enterás que hay una endocarditis por hongo es sacar la válvula, sacar todo lo que encontré y una anfotericina B para que no haya quedado ninguna cándida, aspergillus, nada dando vueltas. Respecto a la dosis de anfotericina B, miren. La dosis de anfotericina B es 1 miligramo kilo día. Un paciente de 60 kilos recibiría 60 miligramos por día. Todo el tratamiento que este año el paciente reciba, nadie puede recibir en un año más de 3 gramos totales de anfotericina B porque se queda sin riñón. Si yo le doy 60 miligramos en un día, 3.000 miligramos, o sea 3 gramos lo máximo que le puedo dar, ¿cuántos días son? Si hacemos la regla de 3 nos da 50. Así que lo máximo que va a poder estar con esta dosis es 50 días. Porque en 50 días llegaste a la dosis máxima permitida de anfotericina B. ¿Y después? Y después no podemos dar más anfotericina B. Habrá que probar con algún otro como el itraconazol, el fluconazol, pero no tienen potencia como... ¿Y después de un tiempo puede volver o no? Mira, muchos dicen que es de por vida. Y en algunos otros casos se volvió a hacer al año siguiente o al otro y no hubo mayor problema. Ahora tenés que tener muy mala pata para en tu vida necesitar más de una vez anfotericina B, porque realmente... Bueno, pero si no te curaste. Sí, pero bueno.
Sí, hay una Era recaída. para agarrarse. Cuando veamos HIV, cuando veamos la semana que viene aparte de HIV, en HIV, Hay un poquito con mala suerte. en HIV vamos a nombrar por Telicina B, pero acá va. ¿Está? Bueno, y ahora el grupo ASEC, que era el otro. Fíjense que el grupo ASEC es un grupo de bacilos gram negativo. La incidencia de endocarditis por bacilo gram negativo es inferior al 10%. Suele tratarse el microorganismo del grupo ASEC. ¿Por qué se llaman ASEC? Ahora se van a dar cuenta. Uno de ellos la hacen es Haemophilus, el otro Actinobacillus, Actinomycetes comitans, el otro Corynebacterium hominis, Echinella corrodens y Ingela kingi. ¿De acuerdo? Y no falta alguno que diga si hay que saber estos términos. Obviamente, si se le puso ASEC fue para no tener que saberlo. Bueno, no hace falta saberlo. Esto sí, pueden decir que se lo volvió ASEC para simplificar. Así que se le dice, no, se le puso ASEC para que no. Claro, así que así se le contesta. No jodas. Me acordaré del móvil. Y ahí te pide la dosis del Bueno, si le dígalo usted primero y se lo repito. A ver si... Después yo lo repito. Bueno, fíjense que dan hemocultivos negativos que se positivizan luego de 2 semanas, lo que decíamos, y con técnicas especiales. Generan grandes vegetaciones, son muy mortales, pero lo bueno es que responden bien al tratamiento. El tema es que los sospeche. ¿Sí? No, pero no podemos. Claro, y para algunos tendría que ser lo empírico, porque tenés todo de endocarditis, tenemos cultivo negativo y una vegetación grandota, esta sí tipo champiñón, que decía, es grandota, entonces podría ser sospecha de esto. El tratamiento es AMPI, Genta o Ceftriaxona, Genta. Cualquiera de los dos protocolos es válido, AMPI, Genta o Ceftriaxona. La dosis, pero no hablamos a la dosis de siempre. Bueno. ¿Listo hasta acá? Bueno, y ahora viene el tratamiento. ¿Sí? Venía todo fácil hasta acá. Ahora, si hay un tema famoso, tratamiento de endocarditis. Lo peor es que el tema examen, tratamiento de endocarditis. Miren, vamos a marcar, pero súper exacto lo que vamos a decir, ni una palabra más, ¿de acuerdo? Porque hay, ¿cómo? No. El tema es que tenés muchos ítems diferentes. Sí. Bien. Bueno, vamos a empezar con la primera. La primera, fíjense que la endocarditis por el Streptococcus viridans. El Bovis también, pero acá no hay, o sea, el viridans nos interesaría. Es un germen con una SIM para la penicilina baja. Tener una SIM baja significa que es muy sensible a penicilina. SIM baja, sensible a penicilina. ¿Qué dosis le vamos a hacer? Le vamos a hacer penicilina G a lo que se conoce como dosis baja de penicilina. ¿Qué es dosis baja? 12 a 18 millones de unidades por día. Durante 4 semanas. Se puede hacer en goteo continuo o en bolo cada 4 horas, parecida a la heparina. Goteo continuo o en bolo cada 4 horas, los 12 a 18 millones de 4 semanas. ¿Qué pasa si el paciente fuese alérgico a penicilina? No podemos usar penicilina y la vamos a cambiar por vancomicina en este caso. Ustedes habrán escuchado a lo largo de la carrera un montón de veces alérgico a penicilina eritro. Pero esto es cuando vos tenés un solo coco en la amígdala derecha, ¿de acuerdo? O sea, cuando tenés una cosa extremadamente leve. Entonces, generalmente lo correcto sería así. Alérgico a penicilina, casos leves, eritro. Alérgico a penicilina, casos graves, banco. ¿De acuerdo? Esto es grave, entonces alérgico a penicilina pasa a vancomicina en este caso. La banco siempre la usen para que lo usen, va a ser 30 miligramos kilo de litro. Bien. Bueno, pues acá
penicilina 12 a 18 millones, la alternativa la banco en el caso de que sea alérgico. ¿De acuerdo? Salteamos los protocolos del médico. Pasamos al que sigue, que es el estar, en este caso es el Streptococcus viridans o el bovis, pero que tengan sensibilidad intermedia, o sea que no sean tan sensibles. Ese no le ponemos tratamiento porque lo pateamos para el grupo siguiente y lo juntamos con el grupo que sigue, o sea con la endocarditis por enterococo. La endocarditis por enterococo, miren, se lo explico, ahora lo leemos. El enterococo tiene una SIM alta para penicilina, quiere decir que el enterococo no es sensible a penicilina. Es más, el enterococo no muere con penicilina, pero cuando uno le agrega aminoglucósidos y encima la penicilina la usa a dosis alta, se produce un sinergismo entre penicilina y aminoglucósido y ahí sí funciona. Por eso las dos modificaciones que se hizo fue subir la dosis de penicilina y agregar el aminoglucósido. ¿Está? Sí o sí hay que hacer esto. Entonces vamos a leerlo. Fíjense que tiene penicilina, pero ya no dice 12 y 18, dice 18 a 30 millones, 4 a 6 semanas, y ahí el costo tiene más, gentamicina 3 miligramos kilo día 4 semanas. ¿Está? La penicilina tiene efecto inicial de dosis independiente, o sea, de la sensibilidad, generalmente con la penicilina. Si soy alérgico, está tomando. Si no soy alérgico, está todo bien. El problema acá del tiempo es la aminoglucosis, por la oto y la nefrotoxicidad. Que generalmente el que va a tratar de escatimar, sacar, va a ser siempre a la aminoglucosis. Acuérdense que en los últimos menos 10 años, 8 años, el aminoglucósido se hace en una sola dosis diaria de la gente, no como se hizo siempre que fue en 3 dosis, porque dada en una sola dosis diaria produce menos ototoxicidad que dada en 3. Cuando se daba dividida en 3 dosis, le producía 3 golpes al oído. Dado en una sola dosis diaria, produce menos ototoxicidad. Lo habían visto eso, sí, ya lo daba la carrera 2000, ya lo publicó eso. Bien. Bueno, entonces quedamos que el enterococo subieron la penicilina y agregaron la aminoglucosa. Bien, si fuese alérgico de nuevo, tendríamos que hacer eso. Y otra alternativa que podemos nombrar acá es que en vez de usar penicilina se podría haber usado ampicilina en este caso. Para el enterococo pueden aclarar que sería una buena opción usar la AMPI, porque la AMPI es más potente contra el enterococo que la propia penicilina. Pero como regla es un alérgico. ¿Cómo? Es alérgico esta ampicilina. No, ampicilina no, banco no era. Banco digo. Sí. Esto es alérgico. Sí. La AMPI lo mismo, AMPI Genta. Sí, igual, ampigenta en vez de penicilina genta. ¿Pero qué se prefieren? ¿La penicilina o la ampicilina? Cualquiera de las dos. Pero ya veníamos con penicilina. Bueno, generalmente se arranca con penicilina, se respondía bien, todo. Lo que pasa es que a veces 48 horas después que vos arrancaste, cuando te llega el resultado de microbiología, te dice moderadamente sensible a penicilina o te dice sensible a AMPI. En este caso por ahí conviene cambiarlo. Bueno, pasamos al tercer grupo. El tercer grupo, fíjense que sería la endocarditis por estáfilo en ausencia de prótesis. ¿Qué quiere decir en ausencia de prótesis? ¿Quién se agarra al estáfilo y no tenía prótesis cardíaca? En este caso, vamos a usar la cefalotina más la genta. Y acá les explico por qué. Primero, en Argentina no se venden penicilinas
resistente a beta-lactamasa. O sea, el grupo de la meticilina era meticilina, oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, nafcilina. No existe ninguna de todas estas acá. Cada vez que lean alguna de estas, se reemplaza por cefaloprimera, por cefalotina. ¿De acuerdo? Yo leo nafcilina, no hay nafcilina. Va cefalotina en este caso. Entonces, si quiero tratar un supuesto que es estafilococo, entonces usaré cefalotina 100 miligramos kilo día, 4 a 6 semanas. ¿Por qué le hice los 3 primeros días, 3-4 días, la genta también? Porque esto se presentó como endocarditis aguda. Estáfilo se presentaba como agudo, pero como se presenta como agudo, hay que arrancar con el tratamiento enseguida. Y si no era un estáfilo, era un gram negativo, la cefalotina no lo cubría. Entonces la genta está puesta por si era un gram negativo. Fíjense que ahí está aclarado que hasta que se confirmó el diagnóstico. Cuando te llega el resultado de micro, te dicen es un estáfilo meticilina sensible, saca la genta, seguir con la cefalotina. Si te dicen es un estáfilo pero es meticilina resistente, sacará la cefalotina y pasará a banco. Y si te dicen no era un estáfilo como todos esperábamos, era un gram negativo, ahí vas a decir menos mal que habíamos arrancado con la genta también, y ahí harás tratamiento con gram negativo. ¿Queda? Bien. Vamos hacia la que sigue. La que sigue es el tratamiento más agresivo de todo, es el famoso triple plan empírico. En este caso es una endocarditis infecciosa por estafilococo, pero en presencia de prótesis. Aquí es grave porque es estáfilo, es grave porque tiene prótesis y todo. Y acá también, como no estoy seguro que es germené hasta que dentro de 2 días microbiología me entregue el resultado, voy a tener que arrancar con todo. Pero fíjense cuál es el tratamiento. Se los comento primero, después lo leemos. Cefalotina, aminoglucosa y Rifan. Sí, esto arranqué para hacer, porque no tengo idea qué es. Si pasada 48 horas microbiología me dice es un estafilococo agudo infeccioso sensible, probablemente siga con la cefalotina sola. Los otros dos no hagan falta. Pero si 48 horas después me dice era un estáfilo meticilina resistente, la cefalotina se va y viene la banco. Y si me dice era una pseudomona, la cefalotina se va y viene una cefalo de tercera antipseudomona. Que la cefalotina sería la móvil, la que entra o sale dependiendo de qué germen esté. ¿De acuerdo? Fíjense, vamos a darlo. Entonces le hacemos cefalotina, 150 miligramos kilo día durante 6 semanas. Más genta, 3 miligramos kilo día, 2 semanas. Más Rifan, 300 miligramos cada 8 horas vía oral, 6 semanas. Pero, eso siempre y cuando se necesite, porque microbiología se lo dice, pero si no, 48 horas después, la cefalotina se puede cambiar por céfalo de tercera si era un gram negativo, o vancomicina si era un estáfilo resistente. ¿Está? Y los otros dos, o los dejás igual o los sacás, dependiendo de la necesidad. Acá fíjense que uno está haciendo el balance entre lo empírico que administras con lo que microbiología te informa después. Por decir, ¿hacía falta 3 antibióticos? Y casi nunca hacía falta. Si hubiese tenido una bola de cristal sabía que germen era, pero como no lo sabes, va a arrancar con los 3 y después verás a ver qué hace. ¿Listo? ¿Quedó? Bueno, y el último ya lo habíamos dicho, porque era el grupo ACE, que era AMPI o ceftriaxona, cualquiera de los dos, más genta. Entonces AMPI, 12 gramos, o ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas, más gentamicina. Bien. Bueno, y lo último para terminar este tema es la profilaxis
ante una extracción dentaria, un procedimiento, una intubación, algo de vía aérea superior o esofágica, ¿sí? Que también hay varias propuestas diferentes. Una de las más comunes es dar 1 hora antes del procedimiento de la extracción dentaria 3 gramos de amoxicilina. Si vos das 3 gramos de amoxicilina 1 hora antes, cuando se hace la extracción, la concentración de amoxicilina es tan alta que no hay germen que se dé. El problema con los 3 gramos de amoxicilina es que te va a agarrar una diarrea que el odontólogo se va a tener que apurar para que pueda ir al baño, porque 3 gramos de amoxicilina te lo va a tener que aguantar. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la profilaxis en los casos de instrumentación o extracción dental. Muy bien. Perdón, ¿esta profilaxis la haríamos a todo el mundo o No, el que tenga a quien tiene un factor de riesgo o un sí. criterio de... Sí. Pero viste la eterna discusión esta. Igual al odontólogo, una cosa así, tómatelo los 3 gramos de amoxicilina, mal no te van a hacer. Hay algunos que lo dan igual, ¿no? Sí. No, por eso preguntaba. Mirá, yo pongo mala idea de usarlo. Y es un gasto en un solo momento que están dando. Bien. Bueno. Como ven, el endocarditis es un tema lindo, un tema sencillo. Lo único que tienen que mirar con cuidado era lo de tratamiento. ¿Sí? Te das cuenta porque lo de esquemas es muy... Pues ya es difícil aprenderse esto. Ya es difícil aprenderse esto, así que no le pueden ir agregando mucho más detalle, porque eso es también muy tallada de... Bueno, hay un tema... Pásense... A ver qué me pasa. Que es fibra reumática, que mencionamos 2 palabras, nada más fibra reumática, por la simple razón de que, como por ahí cuando uno habla de valvulopatía la nombra, la fibra reumática, tengan una idea de los criterios de Jones, que eran los que tienen mayor y menor, ¿se acuerdan? La carditis, la artritis, la corea, los nódulos, el tema marginado. Entonces es un repasito muy breve, 2 palabras, 2 minutos nada más de fibra reumática, para que quede. ¿Listo? Bueno, ¿se acuerdan que la fibra reumática era una enfermedad autoinmune por una reacción cruzada de estructuras cardíacas contra la proteína M de la membrana del estreptococo beta hemolítico del grupo A? Y que los criterios mayores tenían la carditis. La carditis era una pancarditis. Pancarditis, esto le debe sonar anatomía patológica. ¿Se acuerdan que la pancarditis era endocarditis, que era la vegetación? Miocarditis, que eran los nombres de Aschoff, ¿se acuerdan que daban arritmia? Ese nombre les suena, aunque sea de este. Y la pericarditis era en pericarditis en pan con mantequilla, sí, no era manteca, ojo, era mantequilla. De maní, faltaría que se vea un yankee. Mantequilla de maní. Era pericarditis en pan con mantequilla, de ahí lo de pan carditis. Nosotros nos interesaría en este momento lo de la vegetación porque predisponía a la endocarditis bacteriana. Respecto a la artritis, recuerdan que era una poliartritis de grandes articulaciones, migratriz, que curaba sin dejar secuelas. Y muerde el corazón. Muy bien, conocían ese... Lame las articulaciones y muerde el corazón. Bien, y después los otros 3, corea, eritema marginal, y los secundarios son mucho más raros. Y los criterios menores al resto, o sea, hallazgo clínico, artralgia, fiebre, el laboratorio, el alito, la proteína C, un cultivo faríngeo positivo, así. Bueno, y lo último este era de prevención y tratamiento. Este era que si tenía fibra reumática con tocamiento cardíaco, lamentablemente le esperaban unos inyectables tremendo como la penicilina G benzatínica, famoso benzatil. ¿Quiénes tuvieron el gusto de que les hayan colocado un benzatil? Bien, acá. Se ve muy afectoso, muy odioso. Como decir que no lo necesitaban. Se dieron cuenta de todo. ¿Y cuántos te pusieron? ¿Varios? 15.
Doy, ¿te Porque acordás? tenía, sí, creo que tenía 7 años. Ay, todavía se No, claro, no, no tenía la formación de docente, me traía, empezaron de primera infección, antes de hacerme la placa me colocaron los botones. ¿Y vos, Marcelo? No, por aquí, no siempre. Cada rato. No me digas, así que ya está. Nieve febrero. No, terrible, ahora el que tiene tocamiento cardíaco se liga hasta cumplir los 18 o hasta cumplir los 21, algunos hasta cumplir los 25. Uno por mes esto, te lo ponen un mes de cada lado. Obviamente, un mes sentado así y el otro mes sentado para el otro lado, ¿sí? Duele, no hay sueris indolor o que va, realmente duele. Recuerden que cuando se usa como clopidogrel se usa 1.200.000 y cuando se usa como terapéutico habitualmente no usa 2.400.000. Bueno, pero eso después le dan una leída nada más, como para reflejar esto de Ciro Romano. ¿Terapéutico era 2 millones? 2.400.000, el grande, el benzetacil de 2.400.000 y el benzetacil de 1.200.000. Bueno, y ahora sí, vamos al último tema que corresponde a hoy. Pásense una. ¿Viste el diario de la ciudad de la capital y Mauricio dando una nota que de la Tenolol como fármaco utilizado para borrar los malos recuerdos? En la capital de ayer, Atenolol para borrar malos recuerdos. Ajá. He escuchado cosas insólitas. Tengo Hablando del agua de la cuneta. Mirá vos. No me puedes poner el diario para traer el artículo. No, está en internet, por eso. Está en la capital. Y una de esas, para ver. Mirá vos. No sabés quién publicó eso. Creo que era la receta de Gabriel. Una para cada uno. No, pasala para acá. Ah, ahí está. Gracias. Bueno, y cambiando de tema, ¿viste el tío que viene a fármaco, Wilson, bueno, la mamá de ella falleció de ceguera reumática porque es insuficiencia mitral, lo operaron, hizo una audición respiratoria toda la... No me digas. Sí. ¿Hace mucho? No, hace poquito, era 2 años. Así que él no es tan... Pero... Sí, de un momento para otro. Tenía una insuficiencia bastante marcada y dijeron que bueno, que se opere. Mirá vos, por el chico, re buen pibe, Sí, sí. excelente persona. Mirá vos. Bueno, vamos a arrancar con la parte de los ruidos cardíacos. Les digo, no es un tema de que en clínica se sienten y le digan vamos a hablar de valvulopatía. Vamos a arrancar por la primera, no se lo van a tomar así. Pero hay muchos temas los cuales van a tener que nombrar algo de valvulopatía y no poder no manejarlas más o menos rápido, como la insuficiencia cardíaca, así. Por eso una idea de los ruidos, todo esto quiero que manejen. Fíjense, vamos a ver primero respecto a las áreas de ocultación. Acuérdense que que es el ápex se escucha prácticamente igual que el área mitral. Esto hablamos de cuarto quinto espacio intercostal, ¿de acuerdo? Pero línea hemiclavicular, el ápex, ¿está? Cuarto quinto espacio intercostal, línea hemiclavicular. Después está el área mitral, pero el área mitral está en la línea paraesternal, paraesternal, que estaría un poquito más hacia la línea media, paraesternal. Después acá está el área bicúspide, ubíquenla exactamente del otro lado, que lo estaríamos permitiendo.